Hoy es sábado 7 de marzo de 2026. Bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido del planeta Tierra, creado por el youtuber bíblico Henry Paul. Es un placer estar aquí para esta inmersión profunda. Y hoy nos embarcamos en un análisis detallado, una disección absolutamente rigurosa de un documento que realmente desafía conceptos teológicos que han estado arraigados durante siglos. Así es. Vamos a desgranar, con una precisión casi quirúrgica, un texto muy específico titulado La eternidad del templo celestial del Dios Padre. Un documento fundamental para entender esta corriente. Exacto, un texto escrito por el teólogo enoteísta Tito Martínez. El objetivo de nuestro escrutinio de hoy es explorar las profundidades de la teología, la traducción bíblica y entender esta perspectiva tan particular sobre el origen del universo y la eternidad misma. Fíjate que este documento plantea un dilema teológico muy específico. Comienza abordando de frente una creencia masiva en el mundo cristiano. Una creencia que el autor denomina de una manera bastante tajante, si no recuerdo mal. Sí, la denomina el sistema iglesiario apóstata, o sencillamente mediante sus siglas, SIA. Ujú. Esta creencia tradicional postula una imagen mental del inicio de todo en la que, antes de la creación física, Dios Padre existía en la más absoluta soledad. O sea, un escenario de vacío total. Exactamente. Se imagina la deidad en un vacío oscuro absoluto, sin un trono, sin una morada estructural y sin ningún tipo de corte celestial a su alrededor. Claro, la idea clásica de que no había absolutamente nada más que Dios. Eso es. Y según esta visión tradicional, en un momento determinado de la eternidad, la deidad decidió crear la materia, fabricar su propio templo, establecer su trono y dar vida a los seres que lo rodean. Pero aquí es donde el documento rompe los esquemas. Totalmente. Tito Martínez argumenta, basándose en diversas referencias textuales muy concretas, que esta imagen del vacío absoluto es errónea. A ver, detengámonos aquí un segundo. Su tesis central propone algo monumental. Propone que el templo de Dios, su trono e incluso ciertas entidades celestiales jamás pasaron por un proceso de creación. Efectivamente. La tesis sostiene que son coeternos con el Padre. Siempre estuvieron ahí. Bueno, antes de avanzar y meternos de lleno en la disección de los versículos, creo que es imperativo aclarar un término. Al presentar al autor, lo definimos como un teólogo enoteísta. Es una distinción crucial. Para quienes nos escuchan y busquen un contexto claro, ¿qué implica exactamente esta postura? ¿Por qué es vital comprender el enoteísmo para poder descifrar las bases de su documento? Pues, a ver, es una aclaración fundamental metodológicamente hablando. El enoteísmo es un sistema de creencias en el que se reconoce y se rinde culto a un Dios supremo o principal, pero sin negar necesariamente la existencia de otras deidades o entidades divinas menores. Entiendo. O sea, hay una supremacía clara, pero no una exclusividad ontológica absoluta. Exacto. En el contexto estricto de este documento y de la teología que expone Martínez, esto significa que se reconoce al Dios Padre como el ser supremo, el ser incausado por excelencia, Ya. pero, al mismo tiempo, se acepta y se describe una jerarquía celestial compleja donde existen otras figuras de inmenso poder que comparten ese ámbito divino desde siempre. Claro, comprender esta perspectiva lo cambia todo. Es la clave de lectura, porque el documento no aborda la Biblia desde la óptica trinitaria tradicional, ni tampoco desde un monoteísmo radical y estricto. Lo hace desde una visión donde la corte celestial ya posee una estructura y una jerarquía hiperdefinidas desde la eternidad misma. Eso es. Sin este filtro, los argumentos del texto sobre la eternidad de los entes celestiales pierden su contexto natural. Perfecto. Esa distinción establece el terreno firme para todo lo que vamos a analizar hoy. Para cualquiera que busque ir más allá de lecturas superficiales, este análisis va a ser una verdadera clase magistral. Desde luego. Es fascinante ver cómo la traducción de textos antiguos, la interpretación de raíces en griego y hebreo, intentan cambiar drásticamente la visión de la arquitectura cósmica. Y el documento lo hace de una forma muy sistemática. Pues vamos a ir paso a paso. Empecemos por la primera gran diferencia, la primera barrera conceptual que establece el documento, la distinción entre los cielos, en plural, y el cielo, en singular. Este es el pilar de su cosmología. Porque la duda natural, la que surgiría en cualquier persona al leer el texto bíblico, es muy evidente. Si Génesis 1, versículo 1 dice claramente que «En el principio creó Dios los cielos y la tierra»,
La pregunta es obligada. ¿Cómo sostiene el autor que el trono de Dios ya existía? El argumento aquí se apoya en una separación estrictamente gramatical entre la pluralidad y la singularidad. Ujú. Martínez expone en el texto que cuando la Biblia habla de crear los cielos en plural, se refiere única y exclusivamente al espacio exterior. Al universo físico. Exactamente, al cosmos observable. Y para sostener esta afirmación, el documento no se queda en la teoría, sino que cita pasajes específicos como Job, capítulo 38, versículo 32. Fíjate, un texto muy astronómico. Totalmente. Ese pasaje menciona las constelaciones, haciendo una referencia directa a la Osa Mayor. Entonces, bajo esta óptica, esos cielos en plural abarcan las galaxias, el Sol, la Luna, los planetas materiales. Eso es. El autor en ningún momento niega que todo ese ámbito espacial, material y cósmico tuvo un principio. Afirma que fue creado. Vale. El universo físico tiene un punto de inicio. Sí, la genialidad de su tesis, o al menos su núcleo argumental, radica en separar radicalmente ese cosmos físico y material de lo que él define como la morada inmaterial divina. Y para lograr establecer esa separación de manera autoritaria, el documento recurre al idioma original, al griego del Nuevo Testamento. Es un paso metodológico inevitable. El autor hace un énfasis marcadísimo en el término griego uranos. Así es, Uranos. El documento señala que en pasajes tremendamente conocidos por la audiencia como el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 9, la oración reza Padre Nuestro que estás en el cielo, en singular. Y no solo en el Nuevo Testamento. Exacto, también menciona textos del Antiguo Testamento como Primera de Reyes capítulo 8, versículo 30, donde la idea del singular se mantiene. El análisis nos dirige, y esto me parece fascinante por su nivel de detalle, al número 3772 de la célebre concordancia de Strong. Una herramienta académica indispensable. ¿Qué datos concretos extrae el autor de esta concordancia para justificar esta fractura total entre el cosmos material y la morada eterna de Dios? A ver, la concordancia de Strong, para contextualizar la rigurosidad del documento, es un diccionario exhaustivo que categoriza las palabras originales de los textos bíblicos. Ujú. Al buscar el número 3772 correspondiente a Uranos, la concordancia lo define no solo como el firmamento físico visible, Sino que va más allá. por extensión, lo define como el cielo que constituye la morada inmutable de Dios. Inmutable, esa palabra es clave. Absolutamente. Basándose en esto, el análisis de Tito Martínez concluye que la traducción correcta y, sobre todo, teológicamente precisa de estos pasajes debe mantenerse estrictamente en el singular el cielo. Nada de pluralizarlo para englobar el universo. Exacto. Este cielo en singular representa la sede de gobierno preexistente de la deidad. Es un ámbito estructural que, según el texto, está separado por completo, de forma infranqueable del universo cósmico observable. Entiendo la deducción lógica que hace el autor. Intenta establecer de forma categórica que cuando el libro del Génesis relata la creación de los cielos, en plural, está documentando el Big Bang, por así decirlo, el inicio del universo físico. Así es. Pero de ninguna manera está hablando del origen del Auranos. Esa es la frontera que traza el documento. En esta teología enoteísta, el cosmos material se creó y tiene un reloj cronológico, pero la morada divina singular no tiene origen temporal alguno. Siempre existió. Si seguimos el hilo conductor de esta premisa, de una morada incausada, el siguiente paso del documento es inevitable. Aborda la naturaleza misma de lo que hay dentro de esa morada, específicamente el trono celestial. Un elemento central de gobierno. Claro, porque la postura del autor sostiene que la existencia de un Dios que ejerce un gobierno activo exige, de manera inherente, la existencia de un trono eterno. Es un silogismo de poder. El argumento es muy visual. No se puede concebir la figura de un rey reinante supremo sin un asiento de poder desde el cual emitir sus dictámenes. ¿Qué evidencia bíblica exacta se presenta en el documento para respaldar que este trono jamás fue parte de la creación inicial? El documento entra aquí en una disección gramatical muy fina. Examina textos fundamentales, particularmente el Salmo 45, versículo 6, y el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Ambos textos comparten una frase idéntica, ¿verdad? Sí, ambos afirman de manera categórica lo siguiente: tu trono, oh Dios, es eterno. Es eterno. Y aquí el autor subraya un detalle analítico y lingüístico milimétrico en el que apoya absolutamente todo su argumento posterior. Señala que el texto declara que el trono es eterno,
Utiliza el verbo ser en presente continuo. Para denotar una realidad absoluta e inamovible. Exacto. El documento hace muchísimo hincapié en lo que el pasaje no dice. El pasaje no dice que el trono será eterno a partir de un acto de creación reciente. Ni a partir de un evento fundacional en un pasado remoto. Efectivamente. Al afirmar que sencillamente es eterno en el presente absoluto, la conclusión analítica que extrae Martínez es que este trono carece por completo de un principio temporal. No tuvo un proceso de fabricación. Fíjate que esa lectura tan estricta del verbo en presente abre la puerta a una distinción conceptual muy específica que hace el texto, porque la Biblia menciona varios tronos. Así es, y el autor se encarga de categorizarlos. El documento dedica una sección entera a separar lo que denomina los dos tronos de Cristo. Muestra un entusiasmo intelectual notable al hacer esta distinción. Por un lado, describe este trono celestial incausado del que acabamos de hablar, que está compartido por el Padre y el Hijo. Y por otro lado, menciona la existencia de un trono completamente distinto, de naturaleza terrenal. Cómo se articulan de manera jerárquica y temporal ambas figuras en esta teología tan estructurada. El texto realiza una categorización tremendamente rigurosa. Aclara, mediante referencias directas, que el trono terrenal se identifica bíblicamente como el trono de David. El trono davídico. Exactamente. Basándose en pasajes escatológicos como Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 34, el autor explica que este trono davídico es uno que se establecerá en un momento futuro. ¿Específicamente cuándo? Específicamente cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar a las naciones. Ese trono en particular sí posee una ubicación temporal clara y sobre todo una manifestación física y geográfica en la tierra. Tiene coordenadas y tiene tiempo. Eso es. En marcado contraste, el trono celestial, que opera como la sede principal y soberana de gobierno en ese Uranos preexistente, se define como una estructura que nunca, bajo ninguna circunstancia, fue fabricada. Es pura eternidad materializada, por decirlo de alguna forma. Y para consolidar esta idea del gobierno eterno, el autor recurre a títulos divinos. Cita a Jeremías, capítulo 10, versículo 10, y Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. En estos pasajes se describe al Padre con los grandilocuentes títulos de Rey de los siglos y Rey eterno. La lógica es aplastante si sigue su premisa. La lógica que propone el documento establece un mandato irrebatible. Si el título de Rey es eterno por su propia naturaleza, el centro de poder físico o estructural desde el cual se ejerce esa realeza debe ser obligatoriamente igual de eterno e incausado. No puede ser un rey eterno flotando en la nada sin un trono eterno. Claro, la función exige la estructura. Ahora bien, aquí es donde debemos detenernos. Porque para cualquiera que aborde esto con espíritu crítico, surgen dudas lógicas casi de inmediato. Es natural. Si la audiencia acepta esta premisa de que el trono y el templo no fueron creados, ¿qué hacemos con los múltiples pasajes bíblicos que parecen afirmar de forma explícita que Dios no habita en estructuras hechas, o que Él mismo fabricó todo su entorno con sus manos? Ese es el gran campo de batalla del documento. Y el texto llega a un punto muy agudo, casi de confrontación directa, al analizar el libro de los Hechos capítulo 7, versículos 48 al 55. El autor no se limita a ofrecer una interpretación teológica diferente o alternativa. Lanza una acusación frontal de falsificación sobre las traducciones modernas de la Biblia. Es, sin duda, la sección más polémica y agresiva del análisis de Martínez. ¿En qué consiste, punto por punto, esta acusación de falsedad literaria? A ver, el autor realiza una disección filológica implacable del versículo 48 del capítulo 7 de Hechos. En las traducciones clásicas y antiguas al español, como la célebre Reina Valera antigua, el versículo dice de manera muy sencilla y escueta: El Altísimo no habita en un templo hecho por manos. Hasta ahí parece una condena general a la arquitectura. Pero el documento expone que las versiones modernas, de amplísimo uso y circulación comercial, versiones como la Nueva Versión Internacional, la famosa Biblia de Jerusalén o la Biblia en lenguaje sencillo... Biblias que tiene cualquier persona en su casa. Exacto. Expone que estas versiones han modificado este pasaje de manera ilegítima, añadiendo la palabra humanas o la expresión de hombre, de modo que el versículo moderno, adulterado según el autor, se lee: No habita en un templo hecho por manos humanas.
Y es esa adición específica, esa inclusión de la palabra humanas, la que el teólogo Tito Martínez cataloga como una alteración grave, casi herética para su sistema. Porque cambia todo el sentido ontológico del versículo. Para desmontar esa traducción moderna, el documento acude nuevamente al texto fuente, a los manuscritos griegos antiguos, e introduce un término clave, la palabra cheiropoietos. Una palabra compuesta fascinante. Vamos a desgranar esto con sumo detalle, porque la raíz etimológica de esta palabra es el núcleo absoluto del argumento de falsificación. ¿Por qué insiste tanto el autor en que la traducción moderna traiciona y destruye el sentido original? Si analizamos la morfología estricta de la palabra griega cheiropoietos, vemos que está compuesta por dos raíces muy claras. Por un lado tenemos cheir, que significa estricta y anatómicamente mano. Y por otro lado tenemos poietos, que deriva del verbo hacer, fabricar o construir. El autor argumenta, con la gramática en la mano, que en los manuscritos griegos originales no existe absolutamente ningún adjetivo, ningún calificador que limite esas manos al ámbito exclusivamente humano. O sea, no dice manos de hombres. No, la palabra significa literal y llanamente hecho por manos, sin especificar de quién. La tesis inamovible del documento sostiene que al añadir caprichosamente el adjetivo humanas, los traductores modernos alteran drásticamente la teología profunda del texto. Entiendo. Porque al decir manos humanas, dejan la puerta abierta. Exactamente. Dejan abierta la posibilidad conceptual de que el templo celestial fuera hecho por manos divinas. Es decir, permiten que el lector crea que Dios mismo construyó o fabricó ese templo en algún momento remoto del pasado. Lo cual destruiría la teoría del templo coeterno. Esa es la clave. O sea que la intención del autor, al exigir eliminar esa interpolación moderna y regresar al término griego exacto, cheiropoietos, es establecer una prohibición total y absoluta de fabricación. Una negación de cualquier origen material. El texto declararía de forma categórica que el templo celestial no fue hecho por ningún tipo de manos, ni humanas ni divinas. Simplemente jamás fue fabricado. Es incausado. Así lo expone Martínez. Pero claro, aquí el documento se enfrenta a un desafío interno formidable. Porque el propio libro de los Hechos, en ese mismo y exacto pasaje que estamos diseccionando, cita las palabras directas del profeta Isaías, concretamente el capítulo 66, versículos 1 y 2. Un texto enormemente descriptivo. Y allí se lee a Dios hablando en primera persona y diciendo, «El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas». Cualquiera de quienes nos escuchan notará la aparente contradicción inmediata, gigantesca. Es un choque frontal de conceptos, a simple vista. Si el templo no fue hecho por manos, ¿cómo resuelve el documento esta afirmación donde Dios dice explícitamente y con sus propias palabras, «Mi mano hizo todas estas cosas»? El documento aborda esta aparente contradicción insalvable haciendo una separación de contextos magistral, una disección de escenarios. A ver, explícame eso. El autor argumenta que la frase divina «mi mano hizo todas estas cosas» se refiere única y estrictamente a la creación material que se acaba de describir justo antes en ese mismo versículo. Se refiere a la tierra y al cosmos. Exactamente. Se refiere a la tierra, que es descrita metafóricamente como el estrado material de sus pies, y a los cielos cósmicos. Según la interpretación de Martínez, esa declaración de creación, de fabricación manual divina, no se aplica bajo ningún concepto al templo inmaterial y eterno desde donde se está emitiendo esa misma voz. Claro, tienes que separar al orador de su auditorio. El documento exige, y es un requisito indispensable para su comprensión, que el lector separe mentalmente y de forma radical el escenario superior y eterno desde el cual habla Dios del escenario material cósmico inferior que Él acaba de crear. Esa necesidad recurrente de separar conceptos arquitectónicos celestiales nos lleva directamente a otra sección crucial del documento, una que busca resolver otro obstáculo textual tremendo. Sí, el argumento de los críticos. Porque los críticos de esta idea, de un templo eterno y no creado, suelen apoyarse con mucha fuerza en el libro del profeta Amós, específicamente en el capítulo 9, versículo 6. Ese texto habla literalmente de Dios edificando en el cielo sus cámaras, y utiliza la palabra hebrea ma'alá. Un término arquitectónico muy específico. La pregunta que se impone, desde cualquier lectura académica o crítica, es directa y contundente. ¿No prueba este pasaje de Amós que las estructuras en el cielo fueron, de hecho, sometidas a un proceso de construcción, de edificación y de diseño?
El documento intenta responder a esta objeción frontal proponiendo, una vez más, una separación arquitectónica y urbanística muy específica en el ámbito celestial. Otra división de conceptos. El autor argumenta que el estudioso debe distinguir rigurosamente entre lo que es el templo, propiamente dicho, y lo que funciona como un tabernáculo o habitáculo. Vale. Explica que la palabra hebrea malalá implica elevaciones, pisos superiores o cámaras que, en efecto, sí fueron edificadas y construidas paso a paso. No lo niega. Pero, ¿entonces? Pero la tesis de Martínez sostiene firmemente que estas cámaras construidas que menciona Amós no constituyen en absoluto el gran templo eterno, Sino que son. sino que conforman la estructura de lo que el Nuevo Testamento llama proféticamente la Nueva Jerusalén. Ah, claro. Entramos de lleno en el concepto metropolitano de la Nueva Jerusalén. Es un cambio de plano total. El análisis detalla que la Nueva Jerusalén es una megaestructura que, según los propios textos bíblicos, sí fue fabricada y diseñada. El documento cita Hebreos capítulo 11, versículo 10, donde se describe de manera innegable como una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí hay un diseño y una fabricación explícita. Y el texto resalta una característica primordial, casi mecánica, de esta ciudad celestial, su tremenda movilidad. Se argumenta que esta ciudad opera de manera muy similar a cómo operaba el antiguo tabernáculo de los israelitas en el desierto. Con capacidad de tránsito. Exacto. Con la capacidad física de desplazarse a través del espacio. Todo esto en clara contraposición al templo celestial original que el autor describe como una sede de gobierno absolutamente fija, inamovible y estática en la eternidad. Exactamente. La argumentación escatológica señala que la inmensa Nueva Jerusalén está destinada a descender a la tierra en el futuro. Cumplirá el rol de un habitáculo divino móvil, diseñado y construido con un propósito temporal particular para la humanidad. Una especie de nave o metrópolis descendente. Bajo ningún concepto, el mismo lugar que el templo inamovible original, el autor presenta una prueba que él considera concluyente. La prueba definitiva del Apocalipsis. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. En esa visión profética de la Nueva Jerusalén descendiendo, el texto afirma explícitamente, sin rodeos, que dentro de la ciudad no hay templo. Fíjate qué detalle tan demoledor para la argumentación. Bajo la estricta interpretación del documento, este versículo demuestra irrevocablemente que la Nueva Jerusalén, al ser una entidad creada, fundamentada y móvil, no puede confundirse jamás con el templo celestial eterno y preexistente. Son incompatibles ontológicamente. Según el autor, esto certifica y sella la existencia indiscutible de dos realidades arquitectónicas celestiales completamente distintas y separadas. Toda esta categorización exhaustiva, esta separación milimétrica entre lo que se construye y lo que simplemente existe sin causa, nos empuja inexorablemente hacia la gran duda teológica de fondo. El elefante en la habitación. La cuestión de la supremacía. Porque si seguimos la audaz propuesta del documento, si asumimos como un hecho incontestable que el inmenso templo celestial, el trono de gobierno inamovible, e incluso entidades biológicas o espirituales específicas mencionadas en el texto, hablo de los 4 querubines vivientes y los 24 ancianos. Figuras de altísima jerarquía. Si asumimos que todas estas figuras y estructuras jamás pasaron por un proceso de creación, la pregunta sobre la omnipotencia de Dios surge de inmediato como un mecanismo de defensa intelectual. ¿Significa todo esto que Dios Padre no es el creador absoluto y total de todo lo existente? Es la primera pregunta que formularía cualquier teólogo sistemático. ¿Le resta poder o majestad divina el hecho de reconocer que está rodeado de estructuras milenarias y seres poderosísimos que él mismo no formó ni trajo a la existencia? El documento no esquiva esta cuestión. De hecho, aborda esta aparente debilidad, que es quizás la crítica filosófica y dogmática más predecible hacia el sistema enoteísta que plantea el autor. ¿Y cómo lo resuelve textualmente? Para articular su respuesta, el texto se dirige directamente a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Este pasaje, para contextualizar a la audiencia, es uno de los pilares tradicionales más robustos para afirmar la doctrina de la creación total ex nihilo. Porque dice explícitamente que Él creó todo. Declara que por medio de Dios fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, mencionando de forma específica a principados, autoridades, tronos y huestes celestiales. Parece contradecir frontalmente la tesis de Martínez. ¿Cómo concilia el teólogo su teoría de la coeternidad con un versículo tan abarcador y absoluto?
La forma en que lo concilia es proponiendo un límite semántico muy estricto a lo que abarca la palabra todo. Martínez argumenta que el apóstol Pablo enseña que Dios creó todas las cosas, sí, pero todas las cosas que están sujetas a la creación. Ah, hace una delimitación del conjunto. Exactamente. Se refiere a que Dios creó la totalidad del cosmos observable y la totalidad de las jerarquías de ejércitos angelicales que operan dentro de los límites del tiempo y del espacio creado. O sea, el documento traza una frontera conceptual muy marcada entre lo creado cósmicamente y lo coeterno inmutable. Es una línea divisoria innegociable en su teología. Porque, hay que aclararlo, el texto no niega en absoluto que los ángeles convencionales hayan sido creados. De hecho, el autor cita pasajes del Antiguo Testamento, como Génesis capítulo 2, versículo 1, y Nehemías capítulo 9, versículo 6. Textos que hablan de los ejércitos celestiales. Textos que confirman de manera indudable que los inmensos ejércitos de los cielos y todo el firmamento tuvieron un origen temporal concreto. Un origen que fue posterior, o al menos paralelo, a la gran creación del cielo cósmico material. Así es. La distinción vital, entonces, radica en separar radicalmente a esos enormes ejércitos angelicales creados de la corte antiquísima y más íntima de la deidad. Y fíjate que la tesis completa del documento se apoya fuertemente en una herramienta de lógica exegética que podríamos llamar el argumento del silencio o de la omisión bíblica. ¿A qué te refieres con el argumento del silencio en este contexto? El autor señala que tras someter a los textos sagrados a un escrutinio verdaderamente exhaustivo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se encuentra un solo registro ni un solo versículo que detalle o describa el momento fundacional o la creación del templo primigenio. No hay un hágase el templo. Exacto. No hay registro de la fabricación del trono eterno, ni existe ninguna narrativa que describa el origen, la formación o el nacimiento de los poderosos querubines que rodean a Dios, ni de los 24 ancianos coronados. Simplemente aparecen ya existiendo y gobernando. Al no existir un relato de Génesis para estas entidades y macroestructuras particulares, y sumando esto al peso de los versículos que las describen usando una terminología de eternidad inamovible, el autor concluye, por deducción lógica, que son coeternas. Que acompañan a la deidad desde el no tiempo. Siempre existieron en el entorno directo e inmediato del Padre y del Hijo. Y en cuanto a la gran objeción sobre si esto merma la omnipotencia divina, el documento sostiene una postura muy firme. Argumenta que esta perspectiva inmensa, lejos de limitar o recortar el poder de Dios, lo exalta a niveles insospechados. Claro, el argumento de Martínez sería entonces que una deidad soberana que siempre, desde la eternidad absoluta, ha estado gobernando activamente sobre una corte majestuosa y compleja, proyecta una imagen de mucho más poder y vitalidad que una deidad que estuvo sumida en una inactividad y un silencio absoluto durante eones incontables. Esa es la conclusión teológica de su sistema. Para cualquiera que lleve toda su vida imaginando la eternidad pasada como un inmenso vacío oscuro, una pantalla en negro donde Dios existía en una soledad y un silencio total, asimilar la audaz propuesta de que ya existía una metrópolis divina en pleno y glorioso funcionamiento es sin duda un cambio de paradigma inmenso. Es un terremoto conceptual. Altera de forma radical la manera en que el cerebro humano intenta imaginar el estado real de las cosas milisegundos antes de que se pronunciara el famoso y cósmico «hágase la luz» del Génesis. Modifica por completo y de raíz el concepto dogmático del estado precreacional. Si nos detenemos a sintetizar las hondas implicaciones teológicas que busca establecer de forma autoritaria, este documento vemos un intento erudito por reescribir todo el vocabulario de los orígenes. Una reescritura total. La propuesta del texto transforma una doctrina de creación simple y lineal, donde absolutamente todo surge mágicamente de la nada cósmica en un instante dado, en una topografía teológica infinitamente más intrincada y estructurada. Ya no es la nada y luego el todo. Según este modelo analítico, existe, por un lado, el inmenso cosmos observable, regido por un punto de inicio cronológico y medible, pero paralelamente y en un estrato superior, se mantiene perpetuamente un centro de gobierno divino preexistente. Un centro habitado ininterrumpidamente por el Padre, el Hijo y ciertas altísimas jerarquías coeternas.
Un ámbito soberano que escapa totalmente a las leyes de la termodinámica, del tiempo y de la estricta causalidad material. Y de esta manera, desgranando cada argumento, llegamos a la visión de conjunto de nuestro minucioso análisis de hoy. Hemos diseccionado paso a paso cómo este polémico documento utiliza la filología pura de términos antiquísimos como auranos y cheiropoetoitos, Instrumentos lingüísticos clave. y cómo el texto propone separar arquitectónica y conceptualmente realidades aparentemente similares como el templo y la Nueva Jerusalén descendente. La rotunda afirmación central del texto de que el insondable templo celestial y su trono jamás, bajo ningún concepto, fueron creados, desafía frontal e intelectualmente la postura tradicional del cristianismo mayoritario. Es un desafío en toda regla a la ortodoxia. El doctor Tito Martínez nos presenta una eternidad sobrecogedora, una que no es un espacio gélido y vacío a la espera paciente de ser llenado por la materia, sino una realidad sumamente compleja, activa y vibrante que siempre ha albergado un reino operativo y perpetuo. Lo cual deja obligatoriamente a nuestra audiencia con una cuestión filosófica de un peso aplastante. A ver, plantéala para quienes nos escuchan. Si, a modo de un profundo ejercicio intelectual, cualquier estudioso acepta la inmensa premisa autoritaria que expone este documento, si se asume como un hecho la existencia real de macroestructuras tan abrumadoramente complejas como un templo insondable y un trono de gobierno infinito, ¿Y de entidades biológicas jerárquicas milenarias? entidades que jamás, en ningún punto del infinito, atravesaron un momento de creación y que carecen por completo de una fecha de inicio. ¿Cómo altera esto la comprensión mental profunda de lo que significa realmente, en toda su magnitud, la palabra eternidad? Es una pregunta que marea. Porque la mente humana está biológica, cultural y temporalmente condicionada a buscar desesperadamente la causa, el origen y el principio físico de todas las cosas que la rodean. La pregunta final que queda flotando en el aire de este análisis es sobrecogedora. Adelante. ¿Podemos siquiera llegar a imaginar o conceptualizar remotamente una existencia colosal, estructurada y plenamente inteligible, que simplemente, sin absolutamente ninguna causa previa, siempre fue? Es un laberinto conceptual vertiginoso que sin duda alguna invita a repensar desde los cimientos las bases mismas de la teología y la filosofía de los orígenes cósmicos. Hasta aquí llega nuestra rigurosa disección de los extraordinarios argumentos expuestos en este texto. Y para finalizar este análisis, dale like al video, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.